Esa es la historia de un japonés como cualquier otro que trabaja como esclavo, se la pasa jugando Genshin Impact toda la noche y nunca ha tenido novia. Lo normal. Después de pasar jugando toda la noche en vez de dormir, se prepara para ir a trabajar y apenas sale de su casa, se muere y reencarna en un mundo de magia y fantasía. Su nombre ahora es Ars. Activó el modo fácil al reencarnar porque nació como el hijo de unos aristócratas dueños de un dominio en su país. Como es lo normal en estos animes, reencarnó con un poder único. Puede ver el nombre y estadísticas de los demás como si fueran un videojuego. Un día, mientras observa a los soldados entrenar, ve las estadísticas de uno de ellos, el cual era muy malo con la lanza, pero tiene un talento para el arco. Ars le dice que pruebe usar el arco, pero él se niega diciendo que los hombres de verdad no usan tácticas tan cobardes como campear. Él prefiere usar la lanza aunque sea un manco, pero ante la insistencia del prota lo intenta de todos modos. Resulta que en realidad sí es bastante bueno para el arco, tanto que le termina gustando. En la escena su padre lo felicita por haber descubierto el talento de uno de sus hombres y lo anima a que pula esa habilidad porque algún día él será quien gobierne esas tierras. El prota le hace caso y después de un tiempo va al pueblo a buscar personas con talento, pero no da resultado. Todos tienen estadísticas bastante normales e incluso se podría decir mediocres. Esto, además de desanimarlo, le deja doliendo la vista porque usar tanto su habilidad es cansado. Luego ve a un chico pobre siendo discriminado por ser color cartón. Este es un migrante de otro continente que fue llevado ahí como esclavo. Nadie lo quiere ayudar porque en ese país todos lo ven como inferiores. Al verlo tan hambriento, el prota se acerca y le regala un pan. Al usar su habilidad, ve que tiene estadísticas muy altas, comparables con las de Shirogane de Kaguya-sama. Al ver esto, se le ocurre contratarlo como su sirviente, pero este chico piensa que es una broma y se va. El prota lo sigue y le muestra el emblema de su casa y luego le ofrece mucha comida, convenciéndolo así de ir a su casa. Al llegar a su mansión, sus sirvientes le dan un banquete comparables a lo que comería Goku, pero solo al prota. En cambio, al Malcano, que es la raza del chico, le dan un plato bastante simple y encima le dice que cuando termine de comer se vaya. Al ver esto, el prota se sienta a su lado y ordena que lo traten como un invitado de honor. Después de comer van a hablar con su padre, pero a pesar de que le dice que este chico tiene un gran talento en su interior, este no le cree, porque tiene el prejuicio de que los malcanos son gente inferior al resto. Ante las insistencias del prota, decide darle una oportunidad. Dice que le hará una prueba muy simple, debe luchar contra él, lo que en realidad es bastante injusto porque Raven tiene las mejores estadísticas del reino, mucho mejores que Ritz. Aún así dice que le dará la ventaja y van al patio para ponerlo a prueba. Ambos usarán espadas de madera y si logra darle un golpe antes de que caiga toda la arena de un reloj, lo contratará. Mientras pelean, Ritz logra bloquear sus golpes, algo que impresiona a todos porque ninguno de los soldados ha logrado hacer lo mismo, ni siquiera cuando su patrón se controla en los entrenamientos. Además notan que para esta prueba sí se está esforzando. Raven le da un fuerte golpe que lo tira al piso, pero Ritz ve al prota y recuerda que este confía en él, dándole un power up. Sigue la pelea y da un gran salto para usar la luz del sol a su favor para cegarlo y dar su golpe. El padre del prota lo bloquea y dice que se acabó. Al ver el reloj de arena, vemos que aún queda tiempo. En realidad sí logró dar un golpe, o más bien lo rozó con la espada, algo que es igual de impresionante, y habiendo comprobado su habilidad decide contratarlo. Después de un tiempo vemos a Ritz usando un uniforme de mayordomo y le promete al prota que hará su mejor trabajo para apoyarlo y agradecerle por la oportunidad que le dio. Después de algunos meses, vemos como todos los empleados de la mansión aceptan a Ritz y lo tratan como a uno de ellos. No solo ha mejorado sus habilidades con espada, sino que también es muy bueno en sus estudios y también le da clases al prota. Le enseña cómo el continente estaba dividido en 7 reinos, hasta que el rey de Ansel conquistó todos los países volviéndose el emperador. Lo que al prota le preocupa es que en el futuro estalle una guerra y le toque pelear, así que le pregunta a Ritz qué es lo más probable que pase para que haya una guerra. Él dice que hay un gobernador bastante viejo y tiene 2 hijos. Los 2 quieren gobernar, y sin importar a quién elija como heredero, es posible que provoquen una guerra. Por eso ahora tiene como objetivo reunir aliados. Al salir ve a su padre entrenando, este lo anima a buscar más gente con talento y le sugiere que busque a alguien que pueda usar magia, porque eso le podría dar una gran ventaja. En ese mundo las personas pueden hacer magia, pero es difícil. Incluso el prota una vez lo intentó, pero de inmediato confirmó que no sirve para eso. Y ambos salen en su caballo decididos a buscar un mago. Esta vez viajan hasta la capital. Al llegar empiezan su búsqueda, pero por más que lo intentan, no encuentran a nadie con el talento para la magia. En eso el prota ve a gente pobre en un callejón. Eso lo hace ponerse como objetivo crear un dominio donde todas las personas tengan dinero y nadie pase hambre. Después llegan hasta un puesto donde el dueño tiene unos huevos enormes, y no piensen mal, y trata de vendérselos al prota diciendo que son huevos de dragón que importó del norte. La idea de tener un dragón de mascota lo emociona, por lo que quiere comprar 3. Su sirviente, como no es un tonto,
trabajo, se da cuenta de la estafa. Esos en realidad son huevos de lagartos, así que lo amenaza con su machete. El prota evita que lo desuscriba de la vida, pero este le hace entender que no debe ser tan ingenuo si no quiere que su asistente mate a alguien. Después de este problema, los dos se detienen a comer. Ars quiere comprar dulces en un puesto, pero una ladrona choca con él y se le lleva su bolsa de dinero. Los dos la persiguen hasta un callejón y al llegar ven a unos tipos golpeándola. Ritz la salva y cuando el prota usa su habilidad, ve que ella tiene una gran aptitud para la magia. Trata de convencerla de que se vuelva su sirviente ofreciéndole dinero y comida, pero ella no es tan fácil de convencer. Les tiene mucho odio a los nobles porque tienen suerte de haber nacido con dinero, mientras que mucha gente como ella pasa hambre en la calle. Por eso se rehúsa a ayudarlo a proteger sus lujos. Al no poder convencerla, Ritz le quita la bolsa de dinero y Ars le pregunta quiénes eran los que la estaban golpeando. Ellos eran unos traficantes que la secuestraron para venderla. Logró escapar, pero no se va de la ciudad porque hay otros 4 niños huérfanos que viven con ella. Al entender que no la va a poder convencer de unirse a su equipo, el prota le regala la bolsa de dinero y se va. Ya en la noche, el prota se sienta en el balcón del hotel a pensar. Reflexiona sobre cómo da por sentado los lujos que tiene, mientras que otras personas no tienen ni para comer. Llega a la conclusión de que tal vez no se tomó muy en serio su sueño de crear un lugar donde todos puedan vivir felices, y tal vez la chica de antes tenga razón con todo lo que le dijo. En ese momento aparecen los 4 niños que vimos antes, preocupados y gritando el nombre de su hermana Charlotte, que volvió a ser secuestrada por los traficantes de antes. Pero primero tenemos un flashback de su infancia. Vemos cómo desde que era muy joven ha vivido en las calles y comprendió que cosas como llorar no sirven de nada. Además, al ser ignorada y golpeada por los demás, aprendió a robar para no morir de hambre. En el presente vemos cómo sus secuestradores la patean como si fuera un costal de papas, pero por más que la maltraten, ella no llora. El jefe de los secuestradores da la orden de que no la golpeen la cara porque ella tiene un comprador, un noble que quiere abusar de ella. En ese momento llega Ritz junto al prota y usando su habilidad ve que el jefe de los secuestradores se llama Albert. Estos no entienden por qué la quieren salvar si es solo una esclava, y en ese lugar es bastante normal que los nobles compren esclavos. Ars lo ignora y mejor ve a Charlotte. Ella tiene una mirada vacía y ahí logra comprender la razón de esto. Ella solo tiene un punto de ambición, lo que significa que ha abandonado sus sueños. Luego le repite lo que dijo Superman: los sueños nos salvan, nos elevan y transforman. Escucharlo decir eso la hace llorar, algo que no había hecho por mucho tiempo. Además, su discurso hace que Albert se enoje y llame a sus hombres para que le den una lección. Llegan varios traficantes para deshacerse del prota, pero como Ritz está ahí, no pueden hacerle nada. Usando su increíble fuerza y habilidades de combate, acaba con todos en segundos. También hay magos que pelean usando hechizos de fuego, pero ni así le pueden hacer un solo rasguño. Albert desesperado llama a su último hombre, un sujeto que antes era capitán en el ejército, pero que fue echado por su mal comportamiento. Este personaje da la impresión de ser más fuerte que el resto, pero el prota usando sus habilidades ve sus estadísticas y comprueba que no está ni cerca de ganarle a Ritz. Al acabar habla con el jefe de los secuestradores para comprar a Charlotte, pero este se niega a vendérselas por todo el desmadre que hicieron en su negocio. Entonces Ritz le explica que sin importar lo que haga, se la van a llevar, y eso solo lo hará quedar mal con sus demás clientes. En cambio, le conviene aceptar el dinero porque al menos así puede decir que la vendió a alguien que pagó mucho más por su esclava. Al no tener ninguna opción, accede a vendérsela. Después, Charlotte los lleva a un mirador que queda en la cima de una montaña. Ese es su lugar favorito, porque al ver la ciudad, sus problemas parecen más pequeños. Luego le pregunta al prota por qué desea tanto hacer una ciudad donde incluso las personas como ella puedan vivir bien. Este le responde que es porque le gustan los niños. A pesar de que pueda sonar como un comentario lolicón, a lo que él se refiere es que en su vida anterior, cuando salía cansado del trabajo, le gustaba ver la sonrisa llena de esperanza de los niños que aún no saben lo que es tener un trabajo explotador. Al escuchar cómo su sueño de ayudar a los demás es sincero, acepta volverse su sirviente. Pero antes de aceptarla, Ritz quiere comprobar su talento para la magia. Para eso le da uno de los amuletos que robó de los secuestradores, y como nunca había hecho un solo hechizo en su vida, también le explica cómo hacer su primer hechizo. Al decir el hechizo que acaba de aprender, provoca una gran explosión, tan poderosa que todas las personas en la ciudad pueden verlo. Su explosión es tan increíble que incluso Megumin estaría orgullosa. También le explica que al volverse su sirvienta, le dará comida, un sueldo y un lugar donde vivir. Aunque a ella solo le interesa la comida y tener un techo, el dinero quiere que se lo manden a los niños huérfanos que viven con ella. Al principio trata con respeto a su nuevo señor, pero como al prota no le importa ese tipo de cosas, decide que lo tratará como un amigo en vez de su jefe. Ahora Ars cuenta con 2 poderosos aliados que lo ayudarán en cualquier guerra, ambos ansiosos de ver cómo cumple su sueño. Al volver a casa se la presentan a su padre, pero la rechaza de inmediato porque tiene la idea machista de que en el campo de batalla es muy peligroso
peligroso para una mujer, aunque al ver lo poderosas que son sus explosiones, cambia de opinión. En realidad ella es muy peligrosa para el campo de batalla. Han pasado 3 años desde que la Piel Azul se unió al equipo del prota y desde ese entonces ha participado en varias batallas. Ella es tan poderosa que incluso ganó el apodo de Princesa de Fuego. Pero lo más importante es que ahora que se alimenta correctamente, le han crecido las tetas. Su padre tampoco ha perdido el tiempo y le dio 2 hermanos al prota, unos gemelos con muy buenas estadísticas. Un día llega Ritz con la noticia de que 2 hermanos con mucho talento se han mudado al bosque, así que el prota decide ir a reclutarlos. Al viaje también se une Charlotte, y como va sentada detrás de él, decide ir lento para disfrutar del viaje. Al llegar ven a los 2 hermanos, 2 chicos de 11 y 12 años que tienen una gran habilidad para el arco. Estos lo llevan a su casa para conversar y le ofrecen mucha comida que ellos mismos cazaron. También tienen un hermano menor que va a escondidas para llevarse un pan a su cuarto. Su padre dice que su hijo menor no tiene talento, pero cuando el prota lo ve, descubre que es bastante inteligente y muy bueno con las estrategias. Trata de reclutarlo, pero no le sale bien. En cambio lo asusta y se encierra en su cuarto. Entonces su padre le explica que desde que su madre murió, no ha querido salir de su cuarto. El prota entra y al ver que le gusta mucho un libro, lo convence de ir a su casa con la promesa de que podrá leer todos los libros que quiera. Russell acepta, pero con la condición de que sus hermanos lo acompañen. Al llegar el prota le pide a Charlotte que le enseñe el cuartel a los mayores. Al principio ella no quiere, pero cuando le dicen lo impresionado que están de ver a una maga, acepta. Mientras tanto, el prota lleva a Russell a la biblioteca y lo deja leyendo al cuidado de Ritz, mientras que él se va para estudiar. Aunque al anochecer vemos que se quedó dormido mientras estudiaba, de inmediato regresa a la biblioteca para ver cómo le va a Russell, y al llegar lo encuentra durmiendo. Ritz le cuenta que leyó varios libros y aprendió muy rápido todas las palabras que le enseñó. Sus hermanos también llegan para llevarlo a casa y le dicen que él no sabe leer, sino que su mamá era quien le leía, y como son una familia de cazadores, ninguno sabe leer. Russell despierta y le explica al prota que en realidad aprendió a leer viendo a su mamá. Y no solo eso, sino que también recuerda todo desde que era un bebé. Eso lo impresiona aún más y con mayor razón quiere que se una a su equipo. Para convencer al papá del chico que es muy talentoso y así lo deja unirse al equipo, decide mostrarle cómo su hijo hace una trampa para atrapar jabalíes. Al terminar, le muestra una trampa a su padre. Esta consiste en atraer a los jabalíes usando pintura amarilla. Además colocó hierbas en los árboles para que la madre y las crías no se acerquen. Y por si acaso una cría cae en la trampa, también colocó pequeños agujeros para que escapen. Al ver la trampa tan impresionante que hizo su hijo de solo 3 años, su padre le dice que se vaya a la mansión con sus hermanos, pero se lo dice de una forma tan fría que Russell piensa que lo odia. Se encierra en su cuarto y en la noche piensa cómo su madre se enfermó después de que él naciera. Por eso cree que todos los odian y están enojados con él, porque piensa que la muerte de su madre fue su culpa. Por eso desde el aniversario de su muerte decidió no volver a salir de su cuarto. Mientras tanto sus hermanos suben al techo para hablar con su padre, brindan por su madre y le preguntan por qué reaccionó así. Su padre dice que nunca pudo notar el talento de su hijo, en cambio siempre veía sus defectos. Por eso le dijo que se vaya a la mansión porque lo quiere mucho y quiere que aproveche su talento. Al escuchar decir estas palabras, sus hijos lo abrazan y lloran. Al día siguiente todos están listos para ir a la mansión. Ars dice que se despidan porque no podrán ver a su padre en mucho tiempo. Entonces Russell le dice que lo quiere, que estudiará mucho y espera que algún día vuelvan a vivir todos juntos. Russell y su padre lloran y se despiden, y sus otros hermanos le agradecen al prota por haber ayudado a mejorar su relación de su padre y hermano. Han pasado otros 3 años y ahora el prota tiene 9 años. En ese tiempo su padre ha enfermado y las disputas de los 2 hermanos por el trono han aumentado. Al paso que va, es probable que muy pronto él también deba ir a la guerra. Pero pasando a lo importante, su padre le informa que su prometida lo va a ir a visitar. Esta noticia lo toma por sorpresa y de inmediato se lo cuenta a sus sirvientes. Charlotte, al escucharlo como una broma, le pregunta si no se suponía que se iba a casar con ella. Y en ese momento llega su verdadera prometida, una niña llamada Alicia. Al verla, el prota analiza sus estadísticas y se sorprende al ver que tiene una ambición demasiado alta. Esto lo hace hacerse ideas raras como que ella quiere casarse con él para luego quitarle sus tierras. Por eso se queda viéndola con cara de idiota en vez de dejarla pasar. Luego la lleva a comer y le dice que si no fuera porque está lloviendo, le mostraría la ciudad. De manera calmada ella le responde que pronto podrá mostrársela. Y tal como dijo, deja de llover. Esta gran casualidad lo sorprende, como si ella pudiera controlar el clima. Pero ella le explica que no es así, sino que mientras venía, vio que eran nubes pasajeras. Después le muestra la ciudad y todos le preguntan quién es la niña. Él le responde que es su prometida y todos se alegran por él. En eso ven a 2 hombres discutiendo por un error que hubo en la mercadería. El comprador quería piedras de fuego, pero el mercader llevó piedras de sonido. Charlotte, que justo los estaba vigilando porque no le agrada a esa niña, piensa en detener la
pelea con una gran explosión. Licia, como sabe cómo ganarse a las personas, le dice que es su fan por todas sus increíbles hazañas en el campo de batalla, ganándose así su confianza. El prota quiere detener la discusión para quedar bien frente a su prometida, pero ella le pide que la deje hacerse cargo de la situación. Además, luego quiere que le haga un favor. Detiene la pelea diciendo que comprará las piedras de sonido y que les venderá piedras de fuego de sus tierras. Mientras regresan a casa, la rubia le pide su favor, el cual es que quiere que le diga qué tipo de mujeres le gustan. El prota no estaba preparado para esta pregunta, por lo que solo responde que le gustan las chicas honestas. El resto de la tarde siguió con normalidad, pero ya en la noche nuestro chico, cuando estaba a punto de meterse a su cama para dormir, descubre que Licia lo estaba esperando acostada en su cama. Pero no hicieron nada que puedan estar pensando, sino que ella fue ahí para sorprenderlo y hablar con él. Dice que puede saber lo que sienten las demás personas, por eso desde que se vieron por primera vez, sabe que él sospecha de ella, pero no sabe por qué. El prota le cuenta que tiene la habilidad de ver las estadísticas de las personas, es así como vio que ella tiene una gran ambición, por eso sospechaba de ella. Luego se pregunta por qué ella quiere casarse con alguien que no tiene tantas tierras. Lo normal sería que quisiera casarse con alguien que tenga más poder. Ella se dio cuenta de lo que pensaba y responde que al ver cómo lo tratan las personas de la ciudad, se dio cuenta de que todos lo quieren. Esa es una cualidad muy importante para el señor de sus tierras. Entonces, eso hizo que se enamorara. Luego se va de su cuarto, pero con la cara toda roja, avergonzada por haberse metido en el cuarto de un chico y por haberse confesado. Al día siguiente, Licia vuelve a su casa y en el camino recuerda cuando era más joven. Ella siempre ha podido saber lo que piensan las personas. Al principio veía su habilidad como algo malo, pero luego se dio cuenta de que su habilidad le puede ayudar a encontrar un buen esposo. Ella tenía la ambición de casarse con alguien con mucho poder y en realidad visitó al prota por compromiso. Solo quería crear conexiones con él, pero al ver cómo todos lo quieren y al comportarse como un caballero cuando le dio una crema para que no le salgan ampollas en los pies, hizo que se enamorara de él. Por eso ahora está decidida a ser su esposa. Después de un tiempo la guerra se calmó un poco, la salud de su padre pareció estar mejorando y el prota se siguió mandando cartas con su futura esposa. Han pasado 2 años y el padre del prota está más enfermo que antes y para empeorar las cosas alguien asesinó al gobernador anciano, lo que significa que pronto habrá una guerra entre los que apoyan al hijo menor y al mayor. Después de un tiempo les llega una invitación para ir al castillo, pero como su padre está de muy mal estado, su hijo decide ir en su lugar. Al llegar le presentan su carta al guardia y dice que van en representación de la casa Loven, pero al verlo el guardia no lo reconoce. A quien sí reconoce es a Charlotte, la princesa de fuego, y a Ritz, la parca de Loven. Las hazañas de ambos en el campo de batalla son tan increíbles que son reconocidos a donde quiera que vayan. Ya que reconoce a sus 2 acompañantes, el guardia lo deja pasar. Adentro uno de los nobles también reconoce a sus acompañantes e impresionado por sus logros trata de contratarlos, pero como ellos son leales al prota, ambos rechazan su oferta. Al entrar a la sala de conferencias, otros 2 líderes ya estaban sentados esperando. Ars se presenta, pero nadie le responde, lo que lo pone aún más nervioso. Uno de los líderes es un anciano que lo conoce desde que era más joven, y para que se calme un poco le regala unas galletas. En cambio el otro hombre lo ve con ira sin decir nada. El padre del prota le había dicho antes que posiblemente Lumeire apoya al hijo mayor, y tal como pensaba, cuando llega el gobernante Lumeire le avisa que va a apoyar al hijo mayor, y después de que todos confirmen que están de acuerdo, les avisa que deben tener a sus ejércitos listos en caso de cualquier posible guerra. Después de esta reunión tan corta, el gobernante lo felicita por haber ido en representación de su padre, además de tener un ejército tan impresionante. Luego se acerca a hablar el hombre que antes lo estaba viendo con ira. Este es Hammond, el padre de Licia, el cual está preocupado porque desde hace un buen tiempo no le ha respondido a su hija su última carta. El prota no ha tenido oportunidad de responderle por todo lo que está pasando, la enfermedad de su padre y la posible guerra que se acerca, aunque Hammond también acepta que no ha podido estar muy presente con su hija debido a todas las obligaciones en su dominio. Al volver a su casa, su padre lo felicita por haberlo reemplazado en la reunión, y luego Ars se apresura a mandarle una respuesta a su prometida para después continuar con su entrenamiento. Con una guerra acercándose, entrena lo mejor que puede con Ritz, ya que sabe que la condición de su padre es muy mala y será él quien deba liderar a los soldados. Hasta ahora solo ha liderado a las tropas en un ejército de entrenamiento, pero no lo hizo muy bien que digamos, porque en esa ocasión perdieron, además de que no se siente preparado para luchar en una guerra de verdad. Para su mala suerte, Rosell llega con una carta en la que Lumeire le pide que mande sus fuerzas para proteger su territorio, y ya que su padre sigue enfermo, debe ser él quien comande las tropas en su lugar. Justo cuando el prota estaba a punto de dar su discurso de corazón valiente y de preparar a las tropas, llega su padre y lo interrumpe. A pesar de estar muy enfermo, está decidido a ir a la guerra porque sabe que su hijo aún no está listo, según porque le falta la mirada de un guerrero. Como Ars no entiende qué carajos es eso, manda a traer a un criminal
final que debido a su enfermedad no ha tenido la oportunidad de desvivir. Le dice a su hijo que si logra ver la muerte de ese hombre sin espantarse, lo dejará ir a la guerra. Luego le corta la cabeza y, como ya lo suponía, esto es demasiado para su hijo, que de inmediato se pone a vomitar. Su padre sabe que esa es una reacción normal, todos reaccionan así a su primera vez, pero el campo de batalla es un lugar muy duro y para ir ahí, tiene que estar listo para ver muertes todo el tiempo. Charlotte y sus otros dos sirvientes quieren apoyarlo, pero Raven los llama para ir a la guerra, por lo que los tres se van a cumplir su deber, dejando al prota llorando bajo la lluvia. Al llegar lo vemos luchando en el campo de batalla, todos se destacan y dan su máximo esfuerzo. Charlotte con sus explosiones, Reed siendo un excelente guerrero, Russell quien a sus 10 años comanda las fuerzas e incluso Raven da lo mejor de sí a pesar de su enfermedad. La guerra dura un mes y a pesar de que lograron ganarle un ejército más grande, no todos son buenas noticias. La condición de Raven ha empeorado y llega desmayado a su casa. El prota también estuvo dando su máximo esfuerzo durante ese tiempo, entrenando para poder ayudar a su padre. Así que después de enterarse de que la salud de su padre empeoró, decide volver a su entrenamiento a pesar de que ya es muy tarde. También llega Alicia porque durante este mes ha sentido diferentes las cartas de Ars. Ahora se sienten distantes en vez de cálidas y sinceras como eran antes. Y como su prometida, quiere saber qué le pasa. Al principio Ritz duda si debe contarle lo que sucede, pero ante su insistencia, le cuenta cómo el prota tuvo que ver una decapitación, además de que se siente inútil porque debió quedarse en casa en vez de reemplazar a su padre cuando estaba enfermo, y ahora su condición ha empeorado. Esto pone mal a Alicia porque a pesar de ser su prometida, no estuvo a su lado cuando más lo necesitaba. Va a hablar con él, pero lo encuentra entrenando, y al ver lo mucho que se está esforzando, decide dejarlo entrenar. Mientras tanto, una May le dice al grupo del prota que Raven ha despertado y que quiere hablar con ellos. Este sabe que no le queda mucho tiempo y les agradece porque los tres se han convertido en pilares muy importantes de su dominio. También les pide que apoyen a su hijo. Le hubiera gustado poder llevarlo al campo de batalla mientras aún estaba con fuerzas, pero ahora será imposible. Por eso, como padre, les pide que sigan cuidando de su hijo. Los tres están muy agradecidos con el prota por haberlos ayudado y haberles cambiado la vida, así que están dispuestos a dar su vida si es necesario con tal de ayudarlo. A ella le cuenta que hace unos años la conoció en un funeral. Ahí pudo ver lo amable que es y por eso había pedido que se convierta en la prometida de su hijo. Ella también le cuenta lo mucho que Ars se está esforzando y Raven le pide que cuide de su muchacho. Finalmente manda a llamar al prota, este llega con muchos libros y plantas, le dice a su padre que estuvo investigando su enfermedad y buscando a los mejores médicos, pero su padre lo detiene, porque sabe que eso es inútil. En cambio decide contarle cómo se volvió el dueño de sus tierras. Cuando era niño, vivía en el campo en un dominio controlado por un señor que ponía impuestos demasiado altos. Él escapó a los 10 años y un día vio al gobernador montado a caballo. En ese momento se puso como objetivo ser como él. Estudió y practicó esgrima, subiendo de puesto hasta que un día recibió sus propias tierras. Esta historia se la cuenta para demostrarle que fue él mismo quien tomó sus decisiones. Por eso no debe sentirse culpable por su condición, y le pide que cuando ya no esté, cuide a todas las personas en sus dominios y se encargue de todo. Los dos conversan toda la noche y lamentablemente a la mañana siguiente muere. En la noche preparan su funeral, en donde su cuerpo es quemado y todos los habitantes del dominio asisten para despedirlo. El prota les da un discurso en el que promete cuidarlos como hizo su padre y les pide a todos que les presten su fuerza y apoyo. Como todos lo quieren a él y a su padre, le prometen que lo apoyarán. Charlotte también lo quería mucho, incluso lo veía como a un padre. Russell recuerda cómo Raven se preocupaba por él y le daba su apoyo. Y Alicia, a pesar de que le duele su muerte, se siente un poco feliz por poder darle apoyo a su prometido. Al acabar, Ars se proclama como el nuevo señor y todos se arrodillan demostrando lo mucho que lo quieren y respetan. Efectivamente, ese capítulo es el más triste del anime. Después de 3 meses, el prota visita la tumba de su padre y le habla sobre cómo se está esforzando para llegar a ser digno sucesor suyo. Luego de esto visita la mansión del gobernante Lumeire, solo que esta vez lo hace como el señor de sus tierras. En la reunión, hablan sobre la situación de los dos hermanos. También dice que hay una pequeña ciudad llamada Perena, la cual es crucial para la guerra, porque es el camino más corto por donde llevar provisiones. Por alguna razón no se quieren unir a su lado, a pesar de que están rodeados de enemigos, y si no se unen a las buenas, tocará hacer que se unan a las malas. Pero primero el prota le pide al gobernante que lo deje a él y a su equipo intentar convencerlos. Lo que pasa es que anteriormente, mientras se preparaban para la reunión, Russell se dio cuenta de que la situación de Perena se ve sospechosa, por lo que sería peligroso atacarlos sin investigar primero. Entonces, Ritz, como tiene barrio,
propone contratar a un grupo de mercenarios para que los espíen y saber por qué no se unen. Volviendo a la reunión, el gobernante está de acuerdo con dejarlo intentar de que se unan sin derramar sangre, así que ahora para contactar con los mercenarios viajan a la capital, y de paso aprovecha para visitar a los amigos de Charlotte. Ellos viven en un orfanato que mandó a construir el prota y que además le pidió a las trabajadoras que acojan a cada niño huérfano que vean en la calle. Desde que se despidieron de Charlotte hace varios años, han crecido mucho, y además cada uno de ellos sabe de qué quieren trabajar. Al orfanato también llega Alicia, y cuando un niño le ensucia su vestido, en vez de enojarse, se pone a jugar. Ya en la noche, el prota le cuenta su plan de reunirse con mercenarios, y como ella se preocupa mucho por él, decide que la acompañará. Al principio el prota se rehúsa a llevarla con ellos, pero después de insistir tanto, finalmente acepta. Ars pensaba que su novia iba a dormir en un hotel, pero en realidad ella le dice que se quedará a dormir con él, y debido al ruido que hizo el prota al escuchar esa noticia, despierta a Charlotte, lo que provoca que las dos se peleen por dormir con el prota. Este tonto, como no entiende la suerte que tiene, las rechaza, aunque igualmente el afortunado termina durmiendo en medio de las dos, y también está Russell de colado, porque la Pele Azul lo invitó, aunque él no durmió nada por los golpes que le dio la maga toda la noche. Al día siguiente todos se reúnen con los mercenarios. En el camino Reese explica que el grupo se llama Shadows, y que son excelentes reuniendo información y matando, pero solo aceptan los trabajos que les parecen interesantes. No importa la cantidad de dinero que les ofrezcan, si un trabajo no es interesante, lo rechazan. Llegan a un restaurante y son recibidos por 3 lindas meseras, pero uno de los trabajadores los echa porque según él no hay mesas. Como a Reese le sobra barrio, le dice la contraseña, y esta vez sí le permiten entrar. Mientras todos deciden qué pedir, el prota se pone a analizar a todos, pensando que el líder de los mercenarios puede estar observándolos disfrazado y escondido. Cuando llega el turno del prota de ordenar, se queda sorprendido viendo a la mesera y después de pedir un jugo se va al baño. Piensa que su poder se dañó porque vio estadísticas muy altas para alguien de su edad, y además de que su habilidad dice que la mesera es un hombre. Para comprobar que su habilidad siga funcionando, prueba a ver a Reese y efectivamente comprueba que su habilidad no está dañada. En ese momento llega el jefe de los mercenarios y como lo descubrió trata de desvivirlo. Por suerte también llega Reese y Licia a salvarlo. Como el prota se quedó con cara de menso viendo a la mesera, la rubia se dio cuenta de que ella es el jefe de los Shadows y por eso los dos lo siguieron. Licia saca a su lado Yandere y lo amenaza con matarlo si no los ayuda. El jefe de los mercenarios acepta, pero primero quiere saber cómo logró descubrirlo si estaba disfrazado. Entonces Ars le cuenta de su habilidad. Como era de esperar, este tipo no le cree y le pide una prueba. El prota lo llama Masak y aunque ahora dice que se llama Pam, le cree y decide aceptar su encargo. Dice que descubrirá por qué Perena no se rinde y les traerá la información en solo 5 días. Después de sellar el contrato con el líder de los mercenarios, vuelven a su mesa para comer. Charlotte se quedó fuera de la diversión sin enterarse de que el resto ya estaba sellando el contrato con el jefe de Shadows. La pobre quedó completamente de lado, pero al menos Pam le llevó más comida como disculpa. Después de 5 días, Ars y Reese vuelven a hablar con Pam. Él está solo y dice que como ese encargo le pareció interesante, con él basta y sobra. Al espiar encontró un contrato sellado por todos los que apoyan a Basmarque, el hermano menor. Incluso parece estar sellado por Masa, un dominio que cuenta con uno de los mayores ejércitos. Su participación puede ser crucial para la victoria de cualquier lado. Se supone que ese dominio apoyaba a Kouram, pero al ver este contrato, parece que planeaba traicionarlos. Eso explica por qué Perena no quería unirse a Kouram. Incluso si hubieran tratado de atacarlos para obligarlos a unirse, al tener la ayuda de Masa, hubieran perdido. De inmediato lo llevan al contrato a Lumeire y este le agradece al prota por haber conseguido información tan valiosa y haber evitado que vayan a una guerra perdida. Pero tras analizarlo un poco, Mena, su mano derecha, se da cuenta de que el sello de Masa es falso. Para demostrarlo, lo compara con un documento sellado por Masa, y tras comprobar que el sello es falso, llegan a la conclusión de que Basmarque engañó a Perena para ganar tiempo. Lo que pasa es que en Perena hay una mina de rocas explosivas. Al darles el contrato falso, consiguieron tiempo suficiente para extraer la mayor cantidad de rocas que puedan y ganar un valioso recurso en esta guerra. Al saber esto, el prota decide ir a avisarle al señor de Perena que fue engañado, pero como hasta el momento no ha dejado que los mensajeros hablen con él, se le ocurre un plan para ir a verlo. Le manda una carta diciendo que quiere unirse a él y que así lo recibe en su castillo. Además, va con 2 personas más usando capuchas. Uno de ellos es Reese, que lo acompaña por hacer su guardaespaldas. El otro es el líder de Masa. Está ahí porque el prota primero fue a pedirle una carta para ir a Perena con pruebas de que el contrato es falso. Pero cuando el señor de Masa se enteró de que falsificaron su sello, decidió ir él mismo. Al llegar, el prota finge que está del lado de Perena. Como su territorio es pequeño, logra convencerlo de que quiere unirse a él. Pero cuando logra tener su atención, empieza a cuestionar la veracidad del contrato. Esto lo molesta mucho y hace que sus guardias lo ataquen. Pero como Reese estaba a su lado,
no logran hacerle nada. Ars dice que está ahí solo para hablar, y cuando las cosas se calman, también se muestra el señor de Masa. Él aclara que el contrato es falso, y ahora sí, sin ninguna duda, el señor de Perena acepta que le vieron la cara de tonto. Y ahora que sabe que todo fue una mentira, les pide permiso de unirse al equipo de Kouran. Aunque el señor de Masa no le responde, en cambio deja que sea el prota quien decida si se puede unir o no. Como era de esperarse, el prota lo acepta, aumentando así sus fuerzas para la guerra. Luego de solucionar este problema, va a la tumba de su padre para contarle todo lo que pasó. Después llega Lumeire. Él también está ahí para visitar la tumba de su amigo, pero más importante, tiene un mensaje para el prota. Kouran quiere verlo. Después de su reciente logro, está interesado en conocerlo. Como Ars aún no entiende que él es el protagonista, no puede creer que un hombre tan importante quiera verlo, porque su territorio es pequeño. Aunque Lumeire le confirma que si quiere verlo, deben salir en ese momento. Luego de recibir la noticia de que deben ir a ver a Kouran, vemos a Charlotte que estaba tratando de decidir qué vestido ponerse. Aunque antes de que siquiera pueda decidirse, llega una de las maids y les dice que el prota ya se fue. Pobre, ya van como 2 veces que la dejan vestida y alborotada. Ritz decidió abandonarla porque según él, alguien debe quedarse cuidando la casa, y después le llevará un regalo. Al llegar a la mansión vemos que todos los nobles que apoyan a Kouran fueron invitados a la fiesta, y como nadie conoce al prota, se le quedan viendo, lo que lo pone muy nervioso. Al llegar a Kouran, el prota aprovecha para ver sus estadísticas, comprobando que son muy buenas. Este les da un discurso en el que básicamente dice que quiere el apoyo de todos para convertir a Misian en un país independiente. Luego llama al prota al frente y les cuenta cómo Ars descubrió lo que tramaban su hermano y logró poner a Perena de su lado sin la necesidad de derramar una sola gota de sangre. Al escuchar su increíble logro, poco a poco todos empiezan a aplaudirlo y a felicitarlo. Después la fiesta sigue con normalidad, aunque el prota se cansa de hablar con tantos gobernantes, así que sale al balcón a tomar algo de aire, y sin darse cuenta, es seguido por Kouran. Él le cuenta lo impresionado que está por haber descubierto los planes de su hermano, y como el prota está rodeado de gente talentosa, le pregunta lo que opina de sus hombres. Ars recuerda que mientras hablaba con todos, no logró ver a alguien que destaque. Todos tienen estadísticas bastante normales, así que, aunque le dé miedo decir la verdad, igual dice que no hay nadie destacable entre sus súbditos. Él también está de acuerdo. Sabe que a pesar de que tiene un gran ejército y muchos recursos, sus hombres no cuentan con grandes habilidades. En cambio, su hermano, si bien no tiene tanto apoyo, está rodeado de muchas personas talentosas. Luego le da una buena noticia. Está planeando de que cuando ganen la guerra, va a darle el control sobre Canare, el territorio que actualmente controla Lumeire. Ya él le va a dar un dominio aún más grande. Al terminar le pregunta si estaría dispuesto a dejarle a sus subordinados, y con su cara de tonto, el prota le dice que no puede hacer eso. Kouran entiende, pero igual le pide que encuentre más personas talentosas para aumentar sus fuerzas, y también quiere que esté presente en las reuniones estratégicas. Mientras esto ocurría, su hermano también se reunió con sus hombres. Esto le da la noticia de que descubrieron su engaño, pero eso no importa, porque con la cantidad de piedras mágicas que lograron sacar de Perena, están confiados de que pueden ganar cualquier guerra. Después de la conversación que tuvo el prota con Kouran, le informa a su equipo lo que le dijo, y para buscar a alguien talentoso, le piden ayuda a Pam. A cambio de que encuentre a alguien talentoso, le darán mucho dinero. Él acepta su trato y el prota se va. Al salir, una borracha se choca con él y después entra al restaurante de los mercenarios. A pesar de que está borrachísima, tiene una muy buena intuición y de inmediato se da cuenta de que Pam es un trapito. Uno de los mercenarios que trabaja ahí conoce a la borracha y está muy molesto con ella porque le debe dinero. Aún así, cuando ella le pide trabajo, Pam acepta contratarla. Esta borracha en realidad no ayudó en nada, en cambio se equivoca mucho con las órdenes y se la pasa bebiendo. Aún así, al acabar el día, tiene el descaro de pedir comida gratis. Pam decide ponerse a hablar con ella para sacarle información y le pregunta en qué trabajó antes. Mireille no se lo quiere contar, pero ante su insistencia, dice que antes trabajaba junto a su hermano sirviendo a un viejo llamado Salamaquia, hasta que murió. De inmediato, el ayudante de Pam recuerda que ese hombre era el gobernador de Misian, por lo que piensa que es una mentirosa. Al día siguiente, el prota recibe la noticia de que Pam encontró a alguien con talento, algo que le sorprende mucho porque solo tardó un día. Al llegar, le presenta a su persona talentosa, Mireille, quien llega borracha a pesar de que es de día. Al ver sus estadísticas, el prota se sorprende mucho porque por más tonto que suene, las estadísticas de esta borracha son demasiado altas. Luego le pregunta si se llama Mireille Granguion. Al escuchar su nombre, de inmediato Ritz se recuerda todos los rumores que ha oído de ella. Sabe que trabaja para el gobernante de Misian, pero que fue echada del castillo. Además, su hermano trabaja para la mano derecha de Basmarque, su enemigo. Por eso es posible que si la contratan, ella filtre la información valiosa al enemigo. Contratarla podría ser bastante perjudicial para ellos. Por eso le dice al prota que mejor no la contrate, pero este es terco como una mula y tonto como una piedra. Por eso, en vez de escuchar su
consejo decide contratarla, porque para él solo importan las estadísticas altas. Después de un tiempo, Ritz entra en la oficina del prota para quejarse de que Mireille es una vaga que solo duerme, y cuando va al campo de entrenamiento se la pasa bebiendo como universitaria. Russell también entra para quejarse de ella. A pesar de que él es un estratega, Mireille lo obliga a correr y hacer ejercicio, algo que le parece una pérdida de tiempo. Mientras hablan, escuchan una explosión. Todos piensan que están siendo invadidos, pero al salir ven que quien provocó la explosión es Charlotte. Según ella lo hizo porque Mireille le pidió que le muestre su magia. Todos están cansados de la actitud de la borracha, pero incluso así el prota se niega a despedirla. Para demostrarle a todos sus habilidades, Mireille propone tener un combate, y así decidir si se queda o se va, algo que le llama la atención a Ritz, porque así podrá deshacerse de ella. Después de un tiempo todos están listos para el combate. Licia también está ahí para verlo, porque el prota le contó de su duelo en las cartas, y ella aprovecha para decirle sus verdades a Mireille. Según ella, en sus cartas, el prota le dijo que es una vaga y que solo sabe comer gratis. Pero con lo borracha que está, en vez de enojarse, se lanza a abrazarlo y le dice que quiere casarse con él, lo que provoca que Licia lo vea con una mirada asesina. Volviendo a lo importante, el duelo consiste en hacer dos equipos. Solo podrán enfrentarse con espadas de maderas y ganará el equipo que derrote al líder contrario o venza a todo el equipo. Además, en este duelo no se podrá usar magia de fuego, únicamente de sonido y de luz. Como todos quieren que la borracha se vaya, deciden que el equipo del prota tenga a los soldados novatos, mientras que el otro equipo tiene a todos los experimentados, además del grupo talentoso del prota. Al empezar el duelo, Mireille está tranquila bebiendo. Dice que su equipo está en desventaja por tener a los novatos, pero incluso así está segura de que pueden ganar, porque ella es una experta estratega. Mientras tanto, Ritz les cuenta a los demás su plan. Este consiste en dividirse en dos grupos, él liderará un grupo y Russell liderará otro. Los seguirán a cierta distancia y cuando sean atacados, usarán un hechizo de sonido para llamarlos y que así Ritz pueda atacarlos. Al poner en marcha su plan todo iba bien, hasta que se topan con un mago del equipo del prota. Este dice que también odia a la borracha y quiere unirse a su equipo, por eso le cuentan su plan. Planean enviar al grupo de Ritz al campo de entrenamiento para poder encerrarlos, y luego solo tendrán que derrotar al grupo de Russell. Nadie cree que el prota pueda usar un plan tan cobarde como ese, así que le ordena que les diga la verdad. Ahora dice que el plan era que él los guíe hasta donde está el prota y atacarlos por sorpresa. Esta vez si le creen, Ritz le quita su varita, luego hace que lo atrapen y como su varita es muy grande, sospecha que tiene otra. Al rebuscar en sus pantalones, encuentra otra varita más pequeña. Luego van hacia el lugar donde se supone que los está esperando el prota, pero al llegar, esto resulta ser una trampa. Solo encuentran espantapájaros con uniformes y al prota moviendo uno de los espantapájaros. Como solo necesitan derrotarlo a él para ganar, Ritz trata de atacarlo, pero Mireille lo sube a sus hombros y se va corriendo. Mientras tanto, Ritz y sus hombres persiguen a Mireille. Todos los demás están viendo la persecución desde arriba de la montaña. Esta persecución es parte de su plan, ya que ella colocó varias trampas en el piso y mientras son perseguidos, poco a poco todos los hombres de Ritz van cayendo en las trampas, aunque él las esquiva todas con una agilidad impresionante. Ni siquiera cuando le lanzan una bomba de sonido son capaces de deshacerse de él, ya que de inmediato se cubre los oídos. Mientras tanto, Russell y su equipo se encuentran con la mitad del equipo de Mireille escondidos tras los arbustos. Como están igualados en números, piensa que podrán ganarles, pero esto también era parte de su plan. En realidad, el resto también están escondidos tras los arbustos y rodean completamente al equipo de Russell. Sin nada más que poder hacer, Charlotte lo sujeta del brazo y escapa para darle el mayor tiempo posible a Ritz de ganar. Para despistar a los soldados que lo siguen, lanza una bomba de sonido, pero por no tener cuidado, la mensa también se desmaya. Y por haber usado la bomba de sonido, ahora Mireille conoce su ubicación. También Ritz los escucha y se sorprende porque se supone que deberían estar más lejos. Con esto comprende que parte del plan de Mireille también era correr hacia Russell, y ya que están cerca es posible que ella gane, algo que no está dispuesto a dejar que pase. Ahora solo queda Russell con varios soldados persiguiéndolo. La única razón por la que no lo alcanzan es porque Mireille quiere que lo guíen hacia ella. Ritz parece un monstruo, nada lo detiene y cada vez parece acercarse más al prota. Este lanza varias bombas para detenerlo, aunque de nuevo no funcionan con él. Todos dan su máximo esfuerzo, pero esta competencia se termina cuando Mireille le da con su espada a Russell en la cabeza, siendo la ganadora de esta competencia y ganándose el derecho de quedarse en la mansión. Mientras el prota anuncia los resultados, el equipo de Ritz se queja diciendo que perdieron porque usaron trucos baratos, pero como Ritz es un buen perdedor, acepta que ella lo superó, a pesar de que ellos tenían la ventaja. Ritz y el resto se disculpan con ella y aceptan que tiene habilidades increíbles. Ella también reconoce las habilidades de los amigos del prota y al ver que está rodeado de gente muy talentosa, le pregunta qué trama. El prota dice que al principio quería reunir gente talentosa
exitosa para que lo apoyen en la guerra, pero ahora quiere crear un dominio donde los niños puedan ser felices. Entonces ella le responde que si quiere evitar la guerra, algo que el prota no se lo toma en serio y piensa que es una broma. Como era de esperarse, la borracha propone hacer una fiesta para celebrar y beber. En la noche hacen una fiesta donde todos se divierten. Mireille bebe con los soldados y les dice que al ver el entrenamiento que hacen con Ritz, se dio cuenta de que son bastante buenos, incluso mejores que varios soldados normales. Y como él es tan buen instructor, ella no tiene nada que pueda enseñarles. Luego Russell le dice que ahora entiende por qué lo hacía correr. En una guerra no solo debe ser listo, sino también debe poder defenderse. Y como justo en ese momento Charlotte se cayó sobre él, decide que ahora en el entrenamiento va a hacer que le lance hechizos para que se esfuerce al correr. Por su lado, Ritz habla con el prota, se disculpa por perder su duelo. Le prometió a su padre que lo protegería, pero no estuvo a la altura. Por eso ahora planea entrenar el doble para ser capaz de siempre protegerlo. El prota sigue pensando en lo que le dijo a Mireille sobre que podría llegar a ser rey. Y aunque le parece imposible, Ritz dice que le dará su apoyo. Al día siguiente, Alicia se despide del prota para volver a su casa. Mireille, como siempre, solo sabe beber y dormir. Ritz se esfuerza en sus entrenamientos e incluso Russell ahora corre mientras que Charlotte le lanza hechizos. Luego le llega una carta de Coram, quiere que el prota participe en su consejo de guerra, así que él le pide a Mireille que lo acompañe y también irá al resto de su equipo. Esta vez incluso Charlotte irá porque está cansada de ser dejada de lado. Y bueno, de esta manera termina la primera temporada. Por si se quedaron con ganas de ver la guerra o cómo se va uniendo más personas talentosas al equipo del prota, ya ha sido anunciada la segunda temporada, la cual saldrá dentro de poco. Aquí en pantalla te dejo la segunda temporada para que la vayas a ver. Y bueno, sin nada más que decir, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video y nos vemos hasta la próxima.